no se podría decir de que le están dando la libertad, sino que le están devolviendo o le están restableciendo la libertad que en el 2018 se consiguió producto de ese indulto. Damos nuevamente la bienvenida al doctor Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori, el cual se encuentra aquí en los estudios centrales de Exitosa. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su primera reacción luego de que el TC ordenó la liberación del expresidente Fujimori? Son reacciones ciertamente de satisfacción por un lado. Exitosa. Porque hay que recordar que al lado de Kenji Fujimori, los congresistas llamados los Avengers, en el año 2018, entre el 17 y 18, se consiguió la libertad del señor Fujimori. Yo fui uno de los abogados, o el abogado en todo caso, que en ese momento me tocó defender el indulto en aquel momento, y además hasta ahora soy siendo abogado de dos de los Avengers, que luego finalmente fueron implicados en este tema de los Mamani videos y que finalmente trajo la anulación del indulto en aquel momento. Y de satisfacción digo porque ese indulto que en su momento se consiguió finalmente es el que ahora han defendido, curiosamente, los que antes lo atacaron, ¿no? Y ese indulto finalmente es el que está devolviéndole la libertad a Alberto Fujimori. Por tanto, no se podría decir de que le están dando la libertad, sino que le están devolviendo o le están restableciendo la libertad que en el 2018 se consiguió producto de ese indulto. Discusiones más, discusiones menos, en función a si ese indulto fue bien concedido o no. El tema es que ese indulto se dio y desde la perspectiva de la defensa siempre se defendió que ese indulto fue mal anulado, porque la Corte Interamericana en el momento en que emitió la decisión de mayo del 2018 no decía que debía ser anulada, sino que debía agotarse las fases o las vías previas de orden interno y en este caso incluso mencionaba en el parágrafo 62 o 60 y pico la vía constitucional, no la vía penal. Es decir, lo que hicieron en ese momento fue, utilizando la vía penal en un incidente de supervisión, de control de convencionalidad, se anularon el indulto, lo cual obviamente era desde mi perspectiva ilegal. Eso más o menos es lo que se ha dicho en este indulto, o en este habeas corpus, perdón, que finalmente el año 22 se declaró fundado a partir de la línea de agravio constitucional que llegó hasta el Tribunal Constitucional, y ahora, en esta oportunidad, se ha ordenado ya la ejecución. Y digo que también hay una situación de alguna manera sin sabor también porque aún con la satisfacción que implica lo anterior, creo que no era el momento. El momento político es absolutamente enrarecido y creo que la sensación de la población ahora mismo es que se está utilizando al señor Fujimori como una suerte de distractor, ¿no? Para que la noticia real, que es la noticia que hemos conocido con el tema de la Fiscalía, obviamente pase a un segundo plano, ¿no? Y le agradezco por esa observación porque, como yo le comentaba antes de ingresar, la pauta debería ser la declaración del señor Villanueva, Jaime Villanueva, acogiéndose a la colaboración eficaz, donde podría conocerse que la fiscal de la Nación integraría una presunta red criminal que estaba coludida con el Congreso de la República. Sin embargo, el caso de Alberto Fujimori y la decisión del TC se conoce en horas de la tarde. Y aquí hicimos un pequeño orden cronológico de la situación que ocurrió en el 2017-2018, el año pasado, la observación que tiene la Corte en marzo, luego en abril y ahora, 2023, diciembre. Y frente a ello, ¿cuál es el escenario que hace distinto la liberación de Alberto Fujimori frente a otros años y otro caso? El momento político. El momento político. Acuérdate, cuando se dio el indulto era PPK el que lo dio y era el gobierno de PPK el que mandó a los agentes del Estado peruano a la audiencia de supervisión de sentencia en Costa Rica en marzo del 2018. En aquel momento incluso hay que recordar también que como abogados del señor Alberto Fujimori no nos permitieron hacer uso de la palabra en la audiencia de Costa Rica, pero sí obviamente nuestra presencia, digamos, consultiva en ese momento fue importante, aun cuando no hiciéramos el uso de la palabra. Es decir, era el Estado peruano el encargado de defender el indulto. Ciertamente, si Kuczynski dejaba de ser presidente, el siguiente presidente o el siguiente ejecutivo, que era Vizcarra, obviamente no iba a hacerlo, y de hecho no lo hizo. Por eso es que finalmente se anuló el indulto. Y regresó a prisión. Sí, regresó a prisión, pero luego, claro, pasa lo del 22. ¿Quién era presidente en ese momento? Era Castillo. Por eso es que no se implementó y no se ejecutó la libertad. Ahora es Dina Boluarte y obviamente ella sí la ejecuta. Y obviamente los tribunales constitucionales también han variado en cuanto a su composición, etc. Es decir, este tema... El panorama político, los actores políticos
son distintos. Absolutamente. Y tienen la predisposición de la liberación de Fujimori. Por cierto, pero además también lo que viene conexo a los temas de esta naturaleza siempre, ¿no? Y los temas conexos, no hay que olvidar que el indulto siempre es una decisión jurídica, o mejor dicho, política, pero con efectos jurídicos. Y siempre se mantuvo también esa definición y esa defensa. Era un hecho político lo que en su momento se dio. Así es. Ahora, el trascendido es que Dina Boluarte tuvo una reunión en horas de la tarde con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y han decidido acatar lo que dice el Tribunal Constitucional. Todavía no tenemos un documento oficial, pero ya lo damos, por cierto, porque son fuentes oficiales de Exitosa. Hay información donde se revela que Alberto Fujimori podría salir en las siguientes horas, si no mañana, como lo ha calculado su abogado Elio Riera. Es lo normal, cuando se ejecuta una decisión de esta naturaleza, se ejecuta incluso hasta de madrugada. O sea, no hay que esperar si acaso al día siguiente o a los 2 días, cosa que a veces suelen hacer, pero cuando hay situaciones de esta trascendencia, incluso hasta de madrugada, se ejecutan las libertades. Con lo cual podría ser que ahora en la noche, más noche o de madrugada incluso, puede el señor Fujimori ya salir en libertad. ¿Y cuál será la implicancia política e internacional frente a lo que podría decidir la Corte? Porque ya algunos medios internacionales buscan información en foros de otros países y dicen Perú desacató la orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, nos están viendo como que hemos ido en contra de esta decisión de un organismo supranacional. Efectivamente, se ha tratado de comparar esta decisión del Estado peruano con decisiones de otros países y con las órdenes porcentuales, si el 15, el 20, el 40%, si se ejecutan o no se ejecutan, si se obedecen o no. Argentina, el caso más cercano con el tema Menem, pero también eso pasa en función a la solidez del Estado. El Estado peruano se puede comparar en términos de solidez con Estados Unidos, con Argentina, con Colombia. Yo creo que no. Por tanto, creo yo que la presión internacional y las sanciones internacionales respecto a este tema podrían ser incómodas para el Ejecutivo, aun cuando estemos de acuerdo con la libertad del señor Fujimori, que creo que en este país casi todos los peruanos estamos de acuerdo que un señor de 85 años se vaya a su casa a vivir sus últimos años, y eso fue lo que defendimos y logramos en el año 2017-2018. No hay más que ver, por ejemplo, esta sentencia que todos hemos visto el día de hoy. ¿Cuántos firman la sentencia? ¿Te has fijado cuántos firman la sentencia? 3 personas. 3. ¿Cuántos firmaron la decisión de hace una semana? 4. ¿Por qué esta otra persona que firmó no está? Hay que preguntarle, ¿no? Entonces hay que preguntarle por qué no la firmó. Si estuvo en agenda o no estuvo en agenda. Es decir, una serie de cosas que si se convocaron o no al pleno. Son las personas que habían adelantado opinión, incluso aquí en Exitosa, ellos ya habían dicho que Alberto Fujimori debía ser liberado y habían Pero no lo dijeron en su momento. Un frente a lo que puede pasar con Pero la no Corte. lo dijeron en su momento, por eso es que yo decía en otra entrevista, en otro medio, o sea, debieran haberlo dicho en su momento, ¿no? Le pasaron la pelota al juez de Ica y el juez de Ica, siguiendo la norma del Código Procesal Nuevo, no es mi competencia. Dijo, no es mi competencia porque yo no lo he declarado estimada. O sea, quien la declara estimatoria es la que ejecuta. ¿Y quién ejecutó? Finalmente, quien la declaró estimatoria, que era finalmente el TC. Hablar de Alberto Fujimori es un tema bastante polémico porque sabemos de que es una figura que puede dividir a un país, gente que está a favor y gente que está en contra. Sin embargo, cuando hemos conversado con los abogados de las víctimas, ellos tienen clarísimo de que la Corte ha puesto algunas condiciones para que él sea liberado, porque la Corte no ha dicho Alberto Fujimori nunca debe salir, eso es falso. Ha dicho puede salir, pero tiene que cumplir una serie de requisitos. ¿Por qué el abogado Elio Riera no ha presentado un nuevo indulto cumpliendo los requisitos, que es lo que las víctimas quieren? Primero, el perdón público y el pago de la reparación civil, y que demuestre que tiene una enfermedad que no puede ser atendida dentro de prisión. Entiendo que es el caso. Es un hombre de 85 años que tiene varias operaciones por cáncer en la lengua y además otros problemas en el corazón. ¿Por qué no se ha ido por ese camino, el camino correcto? Claro, la enfermedad existe, ¿eh? Yo soy testigo de ello. O sea, la fibrilación paroxística que tiene es incuestionable. Todo lo demás son temas, obviamente, de decisiones políticas, personales, etcétera, o familiares, que bien podían haberse implementado, como dices tú, en una nueva solicitud de indulto, y que no hubiese sido ningún problema que se la den por todas las consideraciones del caso. Pero también estaba el hecho, como se dijo en todo momento, que ese indulto fue mal anulado, como lo dijimos también nosotros en 2018. O sea, había que defender ese indulto. Hombre, era una posibilidad.
era una posibilidad. ¿Estuvo mal anulado? Estuvo mal anulado. Eso está clarísimo desde las mismas lecturas de las decisiones de la Corte Interamericana, que mandaba la orden constitucional y no a cualquier juez. Por tanto, un juez penal, como en ese momento fue Núñez Julca, con temas ideológicos de por medio, anuló indebidamente, me parece que fue así. Entonces, a partir de ello, también, como tú lo has dicho, es un tema que divide un país. Creo la responsabilidad política de las personas que están en medio podían haber optado una decisión mucho más conciliadora, por cierto, ¿no? Porque ahora mismo la mitad del país está en contra, la mitad del país está a favor. Ciertamente uno puede estar a favor de la libertad, pero no hay que ignorar y no hay que menospreciar, por cierto, al resto del país, que de alguna manera también pide que le escuchen. Y otra vez estamos ante el mismo problema de la visibilidad. Vivimos invisibilizando un sector importante del país, y luego tenemos los problemas que hemos tenido en los últimos años y meses, también producto de todas las variaciones políticas que hemos tenido con el tema Castillo, por ejemplo, ¿no? Y usted, que ha sido abogado de Alberto Fujimori, y es una opinión que tiene Elio Riera cuando se lo preguntamos, ¿va a pedir perdón? Porque es lo que esperan las víctimas. Y él ha dicho y ha suscrito que, según Alberto Fujimori, no piensa pedir perdón, y lo ha mencionado en otras audiencias: soy inocente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pedir perdón y así unificar un país? Hay muchas formas de pedir perdón, ¿no? Uno puede pedir perdón por lo que hizo, por lo que no hizo. Uno puede pedir perdón en función a obligaciones legales, o en todo caso puede pedir perdón en relación a situaciones que se desprenden de hechos de terceros, pero sujetos a nuestra supervisión. Lo que se ha entendido siempre es que el señor Fujimori no ordenó directamente absolutamente nada, ni hubo prueba directa de absolutamente nada, pero la Corte ya determinó que hubo un tema de autoría mediata, etcétera, que, como se ha dicho más de una vez, y además fue una de las condiciones que yo puse cuando asumí esta defensa en su momento, es que yo no iba a defender la inocencia del señor Fujimori, iba a defender el perdón, iba a defender el indulto, iba a defender la situación que se generó a partir de lo que se conoció en diciembre de 2017. Por tanto, efectivamente, el tema de pedir perdón de una o de muchas formas, o de una forma que fuera la más conveniente, siempre estuvo encima de la mesa. Pero, como reitero, es un tema ya de decisiones y es un tema de apuestas personales y políticas que a mí, como abogado, no me correspondía, porque obviamente uno es abogado, uno no es consejero político, ¿no? Y ese indulto podría costarle la libertad a Kenji Fujimori, porque entiendo que el 22 de diciembre de ese mes el Poder Judicial va a evaluar esa apelación de sentencia de 4 años y 6 meses por el caso Mamani Videos. Ahí sí te puedo asegurar, desde la perspectiva de la defensa, que eso es casi un imposible jurídico. Es decir, yo soy abogado del señor Bocángel y soy abogado del señor Bienvenido. Bueno, mi despacho es abogado del señor Bienvenido y del señor Bocángel, que de alguna manera tienen el mismo estatus que el señor Kenji desde la perspectiva de lo que significó eso. Primero, por el efecto mismo de esta sentencia, probablemente, ¿no? Que se ha dicho de que la sentencia, y se ha establecido a partir de esta sentencia, que es un indulto correctamente bien dado, para empezar. Pero sobre todo porque hay un amparo que ya se ganó y que ha establecido claramente y meridianamente un tema que es el siguiente. Es decir, cuando se aprobó la resolución legislativa que dio pie al proceso penal, votaron los de la Comisión Permanente. ¿Y qué dice el reglamento y la Constitución? Que no votan la Comisión Permanente en el Pleno del Congreso. Entonces, el juez constitucional, después de bastantes años, dictó una sentencia declarando fundado el amparo y anulando el acta de votación que aprobó la resolución que acusaba, por lo menos en el caso de mi defendido, el señor Bocángel, y anulaba también la resolución legislativa que aprobaba la acusación constitucional. Por tanto, ese proceso se cayó. O sea, Kenji Fujimori ni los Avengers irían presos. Es que se cayó por el defecto que ahora mismo el Congreso se cuida mucho. Si ese defecto de procedimiento. Claro, es un proceso además de prohibición legal. ¿Qué dice el reglamento? Que no vota la Comisión Permanente. Y ahora mismo sí se cuidan, porque antes lo que hacían era por decisión de la mesa directiva, sí votaban. Uno votaban porque se habían abstenido, otro votaban porque no habían votado, pero votaban. Entonces, ese problema que fue advertido en su momento y que además lo denuncié en un amparo el año 2018, ha generado que esa resolución legislativa que aprobaba la acusación constitucional, como te reitero, se fuera declarado por el juez constitucional ya nulo. Y producto de esta apelación ya se incorporó también al proceso. Con lo cual, por eso te digo, estamos bastante tranquilos en ese tema y creo que vamos a conseguir lo que en justicia se debe, que es pues la absoluta inocencia de todos ellos. Y es válido recordar también de que el caso Mamani Videos es prácticamente una emboscada de Keiko Fujimori.
Para anularse el indulto. Para anular el indulto de su propio Y para padre meter preso, y para meter preso a su hermano y a los otros congresistas. Y creo que es válido recordar para que la gente pueda conocer quiénes son los actores políticos a nivel nacional. Y curiosamente ahora defienden ese indulto, antes que dijeron que ese indulto estaba mal dado. Y ahora pide perdón e incluso le pidió al TC la liberación de su padre en el transcurso de la semana, a pesar de que ella realizó la emboscada con el congresista Mamani. Así es correcto lo que tú has dicho y lo dijimos siempre nosotros en el juicio. Ese proceso fue producto de una emboscada, de una celada y de una manipulación grosera de todo lo que significó el proceso en ese momento. El hecho de que votara la comisión permanente porque no tenían quórum, obviamente ya te dice una cosa, que obviamente esa votación y esa resolución fue fraguada y fue, digamos, manipulada para los efectos políticos que ellos querían en ese momento, que era eliminar políticamente a Kenji Fujimori. Y ahora que estamos hablando sobre los procedimientos, ¿usted considera que los miembros del TC han cometido prevaricato? No. Primero porque el tema del prevaricato alcanza a los jueces, ¿no? De orden jurisdiccional penal, ¿no? O civil, en este caso, jurisdicción ordinaria. Jueces del tribunal o magistrado del Tribunal Constitucional tiene un estatus diferente. En orden a una aplicación legal de la ley es muy diferente lo que ellos tienen. Se puede hacer extensión o aplicación extensiva, pero eso la ley no lo permite, ¿no? Entonces, eso yo creo que habría que descartarlo. Pero sí, obviamente hay un tema político que creo que hay que cuidar, ¿no? Por lo que está ocurriendo en este momento y por las posibles utilizaciones o rasgos que de alguna manera nos dan cuenta de un mal momento que en este momento estamos viviendo en el país. Y el trasfondo y el análisis es: ¿el Congreso debe continuar eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional? Entiendo de que en el transcurso de las semanas van a elegir a un miembro más. No debieran, porque ahora mismo el Congreso está más que desacreditado, no sirve más que para hacer y ejecutar componendas políticas sin conveniencia general, sino por una lógica de conveniencia grupal, partidaria, por quítame esta paja. Lo que ha pasado hoy día en el Congreso respecto de, por ejemplo, el tema de la fiscal de la Nación es patente, ¿no? Ella va con un abogado, el abogado habla como si fuera un congresista Castillo, más. Que es investigado por el caso Lavajato. ¿Cómo te presentas con un investigado de un caso que tú también estás analizando como fiscal? Así es. No, y además también el resto de congresistas que debieran solamente haberle restringido la participación del señor del Castillo a lo que significa la defensa de su patrocinada en un caso, una defensa que además es preceptiva en razón a las preguntas que le hagan, no para hacer alegaciones de fondo. Y finalmente el Castillo, si uno se da cuenta en la locución que tuvo, puso la agenda de la conversación en ese momento, diciendo y haciendo aseveraciones que luego finalmente de alguna manera hizo que algunos congresistas se percataran de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Una persona, como dices tú, que estaba bajo esos procesos, investigado y tal, y que luego ha motivado que creo una o dos congresistas motivaran una denuncia ante la Junta por ese hecho, ¿no? Porque la norma establece que no se pueden tener relaciones extraprocesales con gente que esté bajo investigación. Así es, no solo la norma, sino un poco de, la razón. De criterio y la razón. Ahora que mencionamos a los congresistas, Ruth Luque ha presentado una denuncia constitucional en contra de los 3 magistrados. El presidente, la vicepresidenta Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez Tixe, justamente por la decisión de liberar a Alberto Fujimori. ¿En qué cree usted que quedará esa denuncia? ¿Cuál es el procedimiento? Tiene correa porque, como reitero, tiene que explicar por qué no convocaron a los demás miembros, por qué ignoraron la presencia de Helder Domínguez, que firmó con ellos la resolución. Tienen que probar que estuvo en agenda esa decisión, porque pareciera que no hubiese estado en agenda. Es decir, algo que no está en agenda no es motivo de convocatoria. El tribunal también tiene que dar explicaciones a la población, es parte del procedimiento. Obviamente, es un tema de transparencia, ¿no? Porque lo que no puedes tú hacer es de un momento a otro, porque es necesario para quien te lo pide, ¿no? Hacer algo que al parecer ha sido pues una cuestión, como tú lo has dicho en su momento, una cortina.